Dice la palabra del Señor en Lamentaciones, capítulo 1, que quiero invitarles a que juntos leamos la palabra del Señor, Lamentaciones 1, y lo vamos a hacer de forma alternada. Vamos a leer esta palabra de forma alternada, del 1 al 17. Así es que les invito a ponerse de pie para tener la lectura de la palabra del Señor. Leo el versículo 1, ustedes el versículo 2, y nos vamos a unir todos en el versículo 17. Dice la palabra del Señor: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrecheduras. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por las multitudes de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes, como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Vamos a orar. Padre, nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu palabra. Oramos y pedimos que esta palabra pueda hablarnos a nuestro corazón en este día y nosotros con humildad
recibirla y ponerla por obra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando nosotros hablamos del tema de la misericordia de Dios, es importante recordar lo siguiente. Jeremías es el escritor de este libro y se le atribuye a Jeremías como autor de Lamentaciones. El libro fue escrito después de la destrucción de Jerusalén por los caldeos. Y los caldeos, pues obviamente era Babilonia, o sea, los babilonios fueron y destruyeron Jerusalén. Y el profeta Jeremías es testigo de cómo la palabra de Cristo, cómo la palabra del Señor se cumple, que durante 40 años Él estuvo proclamando. Ahora, la pregunta es, ¿qué se siente al ver con sus propios ojos la destrucción de su amada ciudad? Y lo primero que Jeremías hace es sentarse y llorar y lamentar la situación de la ciudad, porque nunca en la historia se ha llorado la pérdida de una ciudad con expresiones tan conmovedoras como Jeremías lo hace mención aquí. Y ante la situación, el escritor implora la misericordia del Señor. Algo que nosotros debemos recordar siempre, la misericordia de Dios. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cuando nosotros sufrimos, hay una diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano, entre la persona que cree en el Señor y aquella que no cree. Entonces, una cosa es sufrir, pero con Cristo, y otra cosa es sufrir, pero sin Cristo. Lo que estamos viendo, hermanos, es que cuando nosotros hablamos del tema del dolor y del sufrimiento, es algo que está presente en cualquier persona, en cualquier ser humano. Si tú sales a las calles y preguntas a alguien si entiende el tema del sufrimiento, si entiende el tema del dolor, si ha sufrido, si ha llorado, sin duda te habrá de responder y te dirá, por supuesto, sé lo que es sufrir, sé lo que es llorar, sé lo que es despedir tal vez a un ser querido. Entonces, cuando nosotros abordamos el tema del sufrimiento, es importante tener presente esto, que todo ser humano sufre. Pero aquí hay una diferencia, y la diferencia es, o sufres con Cristo o sufres sin Él. Esa es la diferencia. Y por eso el texto Lamentaciones está diciendo cómo es la vida lejos de Cristo y sufriendo. ¿Cómo es esta vida? Dice el versículo 1 de este pasaje que hemos leído. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. O sea, lo que dice el texto es una vida en completa soledad. Esa es la vida sin Cristo, en completa soledad, desintegrada, como viuda dice, y además en completa esclavitud. La Escritura nos habla precisamente de esta situación y en Efesios 2:3 lo menciona, entre los cuales dice también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nacemos y Cristo con su evangelio llega a nuestro corazón. Pero hay un antes y hay un después de eso. Un antes y un después. Una vida lejos de Cristo es una vida en completa soledad. Una vida lejos de Cristo es en total amargura.
Y sin un consolador no podremos enfrentar los sufrimientos, hermanos. Me ha tocado estar en hospitales y ver cómo las personas sufren. Y humanamente tú podrías decir, no hay salida para esto. Humanamente tú podrías pensar así. Cuando tú ves a las personas entubadas, y me ha tocado estar en esa situación, ver, y creo que es uno de los privilegios que un pastor tiene, ir a orar por las personas que están en terapia intensiva, donde solo los médicos pueden estar ahí. Ni siquiera los familiares pueden pasar ahí, cuando las cosas son muy complicadas y difíciles. Y me ha tocado estar ahí y ver a las personas en ese estado. Y ahora te imaginarás la familia, porque cuando hay enfermos en el hogar, no solamente sufre el enfermo, también la familia. Y entonces, el texto dice, versículo 2, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. ¿Cuántas veces hemos llorado, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros hemos derramado una lágrima? ¿Y cuál es el papel del consolador? Veíamos la semana pasada que la palabra consolador se traduce como paracletos, y este término significa más que un consolador, sino un abogado, un defensor. Diríamos alguien que está al lado tuyo para guiarte en la dura prueba. Es decir, el paracleto es el que camina contigo, llevándote de la mano. Ese es el consolador, aquel que te toma de la mano y te dice, vamos a caminar juntos. Eso es lo que hace el paracleto. Y el paracleto es el Espíritu Santo que te está guiando, que te ha tomado de la mano y te dice, no estás solo, vamos caminando juntos. Entonces, hermanos, dice el texto en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, por un poco de tiempo. Dice el texto, para siempre. Entonces, los momentos que nos ha tocado enfrentar las situaciones difíciles en nuestra vida, no te olvides que no estás solo, que no estás sola. Y versículo 3 dice, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Hermanos, una vida lejos de Cristo es una vida afligida y sin descanso. Afligida y sin descanso. Hermanos, todos necesitamos descansar. Todos necesitamos descansar. A veces descansamos en una cama. A veces descansamos en un sillón, en un sofá. Y los que están en los hospitales descansan muchas veces en el piso. Estuvimos platicando con alguien esta semana y nos comentaba lo que significa estar en un hospital. El no poder dormir y estar pensando en la persona que está allá. Eso no es descanso, hermanos. Pero de alguna manera tenemos que prendernos de algo. O descansas en algo o descansas en alguien. Podríamos descansar tal vez en la posibilidad económica y decir, tenemos el dinero para poder curar, para poder tratar esta enfermedad. O podríamos no tenerlo. Pero todos necesitamos descansar en algo o en alguien. Sin embargo, lo triste es que descansemos en el lugar equivocado. Israel como pueblo había escuchado por años a los profetas que Dios enviaba, Isaías, Jeremías,
que habían hablado la palabra del Señor y les habían dicho que esto les iba a suceder, pero ellos escucharon la voz de los profetas falsos que les enseñaban y les decían: eso que Jeremías dice, eso que Isaías dice es mentira. Ustedes no van a sufrir, ustedes no los van a llevar como esclavos, no, eso no va a pasar. Y cuando el Señor cumplió su palabra, Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y el Señor cumplió su palabra. Entonces, cuando nosotros descansamos en estas palabras que prometen paz y seguridad, como Israel, estamos entonces camino a algo que puede ser difícil. Y solamente en Cristo encontramos ese descanso para nuestras almas, hermanos. Porque Él es nuestra paz. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tal vez tú llegaste el día de hoy con un pesar en tu corazón, con alguna preocupación, tus hijos, tu esposo, tu esposa, y que tal vez has estado orando por ellos y no has visto algún resultado, y eso posiblemente no te ha hecho descansar, y que a través de ello tú no has podido descansar. Pero ¿qué dice la palabra? Dice: vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están sufriendo, que yo haré descansar. Es la promesa del Señor. Pero el texto sigue diciendo: ¿cómo es una vida lejos de Cristo? Versículo 4. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Hermanos, una ciudad fantasma. ¿Cuánto tiempo aguantamos sobrios en un lugar donde solo te encontrarías tú? ¿Cuánto tiempo aguantarías? Se han hecho estudios psicológicos y se ha concluido que una persona no puede aguantar mucho tiempo sobrio estando solo por un buen tiempo. Y en una representación, la película del náufrago, si ustedes lo han visto y si no, pues lo pueden ver, ahí van a encontrar de alguna manera cómo sobrevives en la soledad para estar sobrio. Y entonces ese personaje lo que hace es un balón de fútbol, le pone cierto rostro para hablar e interactuar y de alguna manera mantenerse sobrio durante ese tiempo que estuvo en esa isla. ¿Cuánto tiempo aguantamos sobrios en un lugar donde nos encontraríamos solos? He visto a personas que cuando llegan a casa prenden la TV para escuchar algo, porque dicen: es que no puedo llegar y estar sola, no puedo estar así, necesito escuchar algo. Y aquí lo que estamos viendo es más que eso. Jeremías está viendo la ciudad sola completamente. Y no solamente eso, el hecho que se diga aquí: los sacerdotes gimen, las vírgenes están afligidas, hay amargura. ¿Te das cuenta de eso? Una vida lejos de Cristo es una vida como esta que está presentando Jeremías. Ahora, ¿cuáles son los estragos que el pecado trae como consecuencia? ¿Cuáles son esos pecados? Versículo 5 dice: sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Multitud de sus rebeliones. Y aquí habla de esclavitud. Imagínate el que te lleven contra tu voluntad a un lugar desconocido, y no para vacacionar, sino para servir como esclavo. Y eso fue lo que pasó aquí.
Israel es llevado cautivo. Hay dolor en ellos, versículo 6. Dice, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Dolor. Toda sonrisa y belleza, dice, desapareció del rostro de Israel. Hermanos, cuando hay dolor, el semblante lo dice, ¿no? No podemos disimular cuando hay dolor. Tal vez nos podamos aguantar algún momento, pero cuando hay dolor, nuestro rostro, ¿sí? Nuestro rostro refleja eso, lo dice todo, nuestro semblante. Cuando estamos enfermos, no nos queremos ni siquiera las mujeres, ¿verdad? Maquillarse, peinarse, arreglarse, porque no hay ánimos para hacerlo. Y no estamos hablando tal vez no solamente de un dolor físico, de cualquier dolor emocional. Las personas que caen en depresión no quieren ni siquiera hacer eso. Muchos de ellos se la pasan llorando todo el tiempo, encerrado en su cuarto, sin querer hablar. Entonces, ¿cómo ayudamos a estas personas? ¿Qué dice la palabra del Señor? Primero, recordar lo que hemos estado hablando y el tema del día de hoy. Tener presente la misericordia de Dios. Pero sigue diciendo el versículo 7, Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones. Hay un abandono aquí. Dice, y todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos, la miraron los enemigos y se burlaron de su caída, dice el texto. O sea, Israel le pasó como al hijo menor de la parábola que Jesús contó. Que cuando este hombre gastó todo lo que tenía, ¿qué hicieron sus amigos? Lo dejaron y se fueron. Y este versículo nos dice que no solo le pasó esto a Israel, sino que se burlaron de ellos. Y mucho se ha dicho que los verdaderos amigos, hermanos, son aquellos que te acompañan en las buenas y en las malas. Ese es un verdadero amigo, aquel que está contigo todo el tiempo. Una vida lejos de Cristo es una vida también en vergüenza total. Dice el versículo 8, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. No solo se te pone roja la cara cuando te pasa algo y sobre todo cuando alguien se ríe de ti. No quieres que nadie te vea. ¿Les ha pasado cuando de repente tropezamos y si nos caemos en la calle? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo nos hemos sentido? Bueno, a mí me ha pasado algunas veces. Muchas veces el zapato pues no agarra bien y vas caminando y en la calle te caes. ¿Y cuál es la expresión cuando tú te levantas y te caes? Cuando te levantas, miras alrededor si alguien te vio, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué miramos alrededor si alguien nos vio? Porque si no nos vio nadie, ok, o sea, qué bueno que nadie nos vio, ¿verdad? Pero si alguien nos ve, sentimos vergüenza. Esa es la forma en cómo nuestro cuerpo responde ante esa situación. Nos da vergüenza. Y es lo que el texto está diciendo aquí. Entonces, realmente, cuando el texto habla de vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás, como dice el versículo 8, está hablando de desnudez. O sea, vergüenza es desnudez y tiene esa idea. O sea, ser desnudado en el Antiguo Testamento, en el tiempo en que se escribe este texto, constituía una de las más grandes humillaciones en el Antiguo Testamento. De hecho, a las prostitutas se castigaba así. A las prostitutas se castigaba así. Se los desnudaban frente al público, a la gente. Ezequiel 23:29 dice, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta
y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. O sea, hace referencia a lo que hacían antes. Es por ello que el versículo 9 de este capítulo 1 nos hace una precisión. El pecado, en primer lugar, no se puede esconder. Dios lo sabe todo. Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Y todos los días luchamos con ello. ¿Habrá alguien aquí el día de hoy que no ha cometido pecado? No, ¿verdad? Somos pecadores y constantemente le fallamos al Señor. Constantemente le fallamos al Señor. Pero el Salmo 69:5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados, dice, no te son ocultos. O sea, Dios conoce mi vida, conoce tu vida. Y ante esa realidad, frente a la santidad de Dios, frente a este Dios glorioso y majestuoso, ¿qué argumentos tenemos de alguna manera para decirle al Señor: Señor, no sé, yo no soy de lo que tú estás diciendo de mí? ¿De qué manera argumentaríamos ante el Señor por lo que Él nos dice? Y lo que aquí Jeremías está llevándonos es: ¿cuál es la petición de Israel frente a su situación? Y el versículo 9 dice: su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Y aquí viene la frase que quiero que prestes atención. Dice: mira, oh Jehová, mi aflicción. Aquí hay un grito de misericordia, de auxilio, de socorro. Mira, oh Jehová, mi aflicción. Así como David lo hizo en el Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y eso es importante, hermanos, el hecho de reconocer que estás frente a un Dios santo y lo único que puedes implorar frente a ese Dios santo es misericordia. ¿Qué otra cosa pudieses pedir delante de Él? Misericordia, misericordia. Hay una historia que nos habla de eso precisamente. Cuando David está luchando frente a los enemigos y al final tiene muchas victorias, de alguna manera David se enorgullece, se levanta el cuello y dice: wow, es por mí que las victorias se han dado. Somos un pueblo fuerte, el enemigo jamás va a poder contra nosotros, es más, un pueblo numeroso. Y entonces David, en su orgullo, dice: se me ocurre algo, vamos a censar al pueblo para saber cómo estamos. Y entonces manda mensaje y dice que levanten el censo de cuántos soldados tenemos, cómo está nuestro batallón, ¿verdad? Y entonces Dios le dice a través del profeta: locamente has hecho tú, David. Y el Señor ha declarado algo. Y entonces David se encuentra en un aprieto después de haberle fallado al Señor. Y el profeta entonces va en nombre de Dios y le dice a David: tres cosas, elige una. ¿Cómo quieres ser castigado? Primero, 3 años de hambre. Por lo que has hecho, eso puede ser el primer castigo. ¿Quieres 3 años de hambre en la tierra? Segundo, 3 meses ser derrotado delante de sus enemigos. Eso es el mensaje del profeta David. O sea, el profeta le dice a David eso: 3 años de hambre, 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos. Y la tercera opción era: o 3 días la espada de Jehová. ¿Cuál quieres? Aquí tú puedes ver la justicia de Dios, ¿eh?
Eso no significa que Dios no ame a David, lo ama y por eso le está diciendo esto. Mira, te amo tanto, David, que esto amerita una corrección. Y la corrección incluye 3 cosas. Elige una de esas 3 cosas. Ya sea, imagínense, 3 años de hambre, crisis. Wow, eso es impresionante. Si ahorita estamos sufriendo con el agua, hermanos, nada más el agua. Ahora entrar en una crisis no solo de agua, alimentos, no, se vuelve un caos. 3 años. Luego la otra opción era, bueno, si no quieres esa opción, elige 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos. Y la tercera opción era 3 días la espada de Jehová. ¿Cuál elegirían ustedes, hermanos? O sea, si les hubieran dado a elegir, ¿cuál opción hubieran elegido ustedes? ¿Y qué responde David? David dice, estoy en gran angustia, pero ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. O sea, David decide, Señor, mejor es caer en tu mano que caer en la mano del enemigo, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Impresionante, hermanos, el hecho de decir, prefiero caer en las manos de Dios, porque estoy seguro que es mejor caer en sus manos que caer en otro lado. Amados hermanos, Jeremías reconoce esa misericordia del Señor. Y Lamentaciones 3, 22 al 23 lo dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Porque sabes, Dios es un Dios lleno de misericordia. Y en ese contexto, Jeremías empieza de alguna manera a describir su condición. Dice, mira, oh Jehová, ve que estoy abatida. Y en versículo 11, desde ahí empieza él a mencionar todo lo que está pasando. Dice, todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Hay dolor en la ciudad, dice el versículo 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Versículo 13. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. Un dolor que ha calado hasta los huesos. Porque ciertamente horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, pero David prefiere caer en las manos de Dios que caer en otras manos. Porque David decía, el enemigo no tendrá piedad de mí, pero yo sé que Dios sí tendrá misericordia de mí. Dice el versículo 14, es como llevar cargado un yugo todo el día y toda la noche. El versículo 15, él dice, estoy triturado, aplastado, así como la uva. El versículo 16, Jeremías dice, hay llanto, hay lamento. Y el versículo 17, desprecio hacia nosotros. Así es nuestra condición. Hasta aquí, hermanos, podemos ver a un Dios descargando su ira y sus juicios a un pueblo que no quiso oír la voz del Señor, que repetidamente les habló para que no llegaran al lugar donde se encuentran. Y pareciera que el escritor, ojo aquí, pareciera que el escritor culpa a Dios por lo que está pasando. Pareciera. Dice versículo 5, capítulo 1, versículo 5, el pasaje que estamos leyendo. Porque Jehová la afligió. Luego el versículo 12 del mismo capítulo dice, porque Jehová me ha angustiado. Luego el versículo 12 y 14, me han entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. De alguna manera pareciera,
La pregunta es, ¿realmente es así? ¿Realmente Israel está sufriendo porque Dios quiere que sufran? Muchas personas están enojadas con el Señor. Muchas personas se han alejado porque esperaban que el Señor respondiera a sus peticiones, pero cuando no recibieron esa respuesta, se alejaron del Señor y parece que el Señor de alguna manera los ha defraudado. Y entonces no encuentran descanso. Pero bien, no quiero tratar el tema del día de hoy porque esto va a continuar. No quiero hablar precisamente de esto porque eso lo veremos más adelante. Pero el día de hoy quiero centrarme en lo primero que vimos y con el cual quisiera que se quedaran. Ver sufrir a alguien, hermanos, no es fácil. Ver sufrir a alguien no es fácil. Cuando hay enfermos en casa, no solo sufre el enfermo, sino la familia. Así se sintió Jeremías. Sin embargo, vemos que en medio del dolor y el sufrimiento está la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia. Ya sea que estés pasando por alguna situación difícil en tu vida o que pudieses vivir una situación difícil, nunca te olvides de la misericordia de Dios. Por favor, no te olvides de la misericordia de Dios. Porque tanto fue su misericordia que Cristo vino y se puso en tu lugar y llevó en Él esas cargas que tú tendrías que llevar. Y David dice, estoy en grande angustia, pero ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Y aquí es donde yo podría decir, aleluya, porque la misericordia del Señor es grande, hermanos. Su misericordia es grande. Y es por ello que frente al dolor podemos tener presente la misericordia de nuestro amado Dios. Dios tiene misericordia para con su pueblo. Entonces, a la pregunta que hacíamos respecto al sufrimiento y al dolor, ¿cómo responde Dios a eso, hermanos? ¿Cómo responde Dios a aquellas personas que sufren? Aquellas personas que tienen cáncer, aquellas personas que están pasando por una situación complicada en su vida. ¿Cuál es la respuesta de Dios para ellos? Y lo que hoy vimos es: jamás te olvides de la misericordia de Dios. Jamás lo hagas. Dios es un Dios misericordioso. Ten presente eso. No lo olvides. Él nos ama a todos. Vamos a orar, hermanos. Padre, reconocemos tu misericordia en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado, Señor? ¿Cuántas veces hemos tal vez dudado y renegado de ti, Señor, frente a la situación, al dolor que nos toca vivir? Pero hoy estamos aquí reconociendo tu misericordia, Padre. Que tú eres un Dios, que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y ayúdanos a recordarlo siempre, que por esa misericordia tuya, tu Hijo Jesucristo vino a la cruz a morir por nosotros. Y la prueba más grande de la misericordia tuya es Cristo muriendo en nuestro lugar, llevando nuestros dolores, nuestras enfermedades y mostrando cuánto amor tiene para cada uno de nosotros. Amado Señor, que en el dolor, que en la enfermedad, que en cualquier situación, Señor, podamos tener presente tu misericordia en nuestras vidas, Padre. Y que esa misericordia nos permita seguir viviendo todos los días descansando en ti, Señor. Porque al final tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces, Señor. Amén.